Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestro primer programa del año 2022. Y en este año cumplimos 28 años de programa, todas las semanas en el aire durante una hora. Así que, bueno, pues ya nos consideramos un poquito empezando a ser algo veteranos. Bueno, vamos con lo que trataremos en esta ocasión. El programa, de momento, vamos a procurar que sea monográfico. Es decir, que cada semana hablemos de un solo tema para de esa manera, en la medida de lo posible, profundizar un poquito más en vez de despacharlo con un par de comentarios. Hoy hablaremos de los intermediarios. Los contactos. Conozco a alguien que conoce a alguien. Bueno, esto es algo de lo que todos sabemos, seguro. Todos sabemos a quién contactar para llegar a alguien que de otra forma no llegaríamos. Es más, ahí supongo que todos sabéis que hay un dicho que dice que para llegar a alguien, con 7 contactos bien escogidos, podemos llegar a cualquier persona que viva en este mundo, aunque sea el mandatario más importante. Bueno, pero en este caso vamos a hablar de intermediarios, o ya veremos, para relacionarnos con Dios, el ser más supremo que existe, el eterno, el todopoderoso, el perfectamente santo en cuya presencia no puede haber ni siquiera el olor del pecado, de la maldad, de lo no santo, de la completa separación de cualquier clase de mal. Así que podemos plantearnos una pregunta: ¿cómo podemos presentarnos delante de él y cómo merecer u obtener la salvación? Pensando humanamente, es muy evidente que necesitamos ayuda, que por nosotros no podemos. Seguro que muchos de los que escuchan el cuarto de atrás piensan lo mismo. Pero antes de entrar en el tema, escucharemos la primera pizca de adobo musical para adobar nuestro tiempo con música. Nuestras 3 pizcas de adobo musical de hoy forman parte de una grabación especial de un selecto grupo de músicos vieneses dirigidos por el recientemente fallecido Nikolaus Harnoncourt, un famoso director de orquesta austríaco, uno de los pioneros en la interpretación historicista con instrumentos originales o réplicas fieles a los originales
y criterios musicológicos de las obras del período clásico y del período anterior. Por ejemplo, en las grabaciones del barroco, todas las cantatas de Bach que grabó Harnoncourt en compañía de otro famosísimo director, pues no había mujeres. La voz la voz de soprano y la voz de contralto la hacían niños o, si hacía falta, contratenores, pero eran todo hombres en los coros, y así era en el tiempo de Bach. Nikolaus Harnoncourt fundó en compañía de su esposa Alicia Hofner el Concentus Musicus Wien, y nuestros temas musicales de hoy, 3 temas, serán interpretados por ese grupo, y los 3 temas son parte de composiciones de Händel. El primer tema, que escucharemos ahora, forma parte del oratorio Saúl de Händel y se titula «Cuán excelente tu nombre, oh Señor», lo que nos introduce al tema de la tertulia, pues se refiere a la grandeza y santidad excelsa de Dios. Escuchemos al Concentus Musicus Wien, dirigidos por Harnoncourt, cantando este tema. Bueno, sería redondo si lo cantaran en castellano, pero va a ser que no. Pero la música vale para todos los idiomas. Así que vamos a escuchar este primer tema, esta primera pizca de adobo musical del cuarto de atrás. Escuchemos. Bien, pues ahora, después de escuchar al Concentus Musicus Wien, a ese grupo especial de músicos de la capital de la música, que es Viena, pues te presentamos a nuestros tertulianos, los que vamos a conversar en este cuarto de atrás acerca de los intermediarios.
Tenemos por un lado al señor Camilo Esperón. Camilo empezó muy fuerte en la tecnología. Estos tiempos de ahora, Camilo vivió su inicio, estos tiempos tecnológicos, aunque después se pasó a otros ramos, incluso a la teología. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. También tenemos con nosotros a nuestra profe de cabecera. Digo profe de cabecera porque ella ejerce de profe hace muchos años. Bueno, muchos no, porque aún no tiene muchos, pero vamos, desde hace bastantes años. Y ella también tiene una buena formación para tratar de este tema. Flor ha terminado recientemente psicología, después de otras materias que ella estudió en sus tiempos de estudiante solo, y ahora es profe y estudiante. Pues bienvenida, Flor. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a otro tertuliano que ya hemos escuchado bastantes veces, a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es un caso muy peculiar, aparte de sus buenos conocimientos y cariño por la teología, por la ciencia de Dios. Aparte de eso, Carlos tiene una peculiaridad muy especial que no muchos tienen. Carlos es catalán, tiene una raíz fuertísima en Galicia, su esposa es de Vigo, y tiene otra raíz fuertísima en Atenas. Así que es una de las personas realmente interesantes para nuestro programa. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel. Ya has hecho un dibujo, ¿no? de mi persona. Bueno, pues nada. Bueno, y por cierto, ya que estás ahí, ya que te he mentado y lo de Atenas, ¿tú parlas algo de griego? Bueno, me limito al saludo, quedar bien un poquito así con la gente y, bueno, cuando estoy allí, pues para ir a comprar, ¿no? Si hay que hacer lo mínimo, pues ahí estamos. Bueno, algo es algo. Algo es algo, sí, uno se defiende. Bueno, vamos entonces con nuestro tema. Yo dije al principio que hablaríamos de intermediarios, por cuanto vamos a hablar de la relación con Dios. Y esto, pues, es algo impresionantemente distante, lejano, alto, como lo queramos denominar. Si pensamos que este inmenso universo, que gracias a las investigaciones de los especialistas en estudiarlo, los astrofísicos, y ahora acaban de lanzar un nuevo telescopio espacial, el James Webb, que por lo visto va a averiguar lo nunca visto, y seguro que sí, pues nuestro universo es inmenso. Bueno, pues estamos hablando del creador y sostén del universo. Y no sabemos de qué más, porque sabemos poquito acerca de Dios. Sabemos lo que Él ha querido que sepamos. Entonces, yo os suelto una pregunta y me gustaría que nos mantuviésemos en el desarrollo que vamos a ir haciendo del tema. Entonces, yo voy a hacer una pregunta doble. ¿Podemos relacionarnos nosotros, hombres de esta tierra, con fallos en todos? ¿Podemos relacionarnos directamente con Dios? Esa sería la primera pregunta desde nuestro plano humano. Y bueno, pues yo empiezo por nuestra profe, Flora. Bueno, pues si nos remitimos a lo que la Biblia nos comenta desde el principio, debido a la desobediencia inicial, se perdió la relación que teníamos con Dios directa y entonces no podemos acercarnos a Dios porque Dios, como tú bien explicabas, es el creador del universo, pero además es un ser santo y nosotros no somos santos. Entonces, desde ese punto de vista, no podríamos acercarnos a Dios bajo ningún concepto. Es decir, de nosotros, seres humanos, con fallos y faltas de todo tipo, con el Dios Santísimo y Todopoderoso, directamente no podemos. Carlos, ¿tú añadirías algo a esto?
Bueno, hasta ahora yo creo que se está haciendo una buena presentación del tema, ¿no? Incluso del asunto y del problema que tiene el ser humano. Y como ya apuntaba Flor ahora, ¿no? Desde el inicio de la creación, del hombre, ¿no? Del ser humano, desde el principio en que el hombre está habitando este planeta Tierra, y es evidente, ¿no? Cuando examinas las distintas culturas a lo largo de los siglos, que en todas partes del mundo se ha buscado pues bueno, reconducir o encontrar de nuevo esa relación con el Creador, con Dios, de alguna manera, y absolutamente todas las culturas del mundo, en todo tiempo, han buscado alguna forma de volver a tener esa relación, ¿no? Que también se puede llamar religión, una relación con este Dios, ¿no? Entonces, por supuesto, hay mucho que hablar, ¿no? En primer lugar, pues eso, definir de qué Dios estamos hablando, porque no es lo mismo hacernos una imagen de un Dios impersonal o de un Dios mitológico, guerrero, que, bueno, pues buscaríamos algún tipo de mediación determinada, distinta, si lo que estamos buscando es relacionarnos con un Dios santo, que es el Dios vivo y verdadero en el cual creemos los cristianos, ante el cual pues no podemos de ninguna de las maneras por nosotros mismos allegarnos a él, dada la diferencia en cuanto a la naturaleza propia del ser de cada uno y sobre todo de esa santidad, de esa pureza. De ahí que, como digo, a lo largo de los siglos, tanto los hombres hemos buscado levantar entre nosotros mediadores, sacerdotes en todas las culturas, ¿verdad? O también hemos intentado crearnos la imagen de seres angelicales, a lo mejor, ¿no? Que vengan del cielo y que de alguna manera sirvan de puente. Y en ese sentido, pues hay una diversidad absoluta y tremenda en el mundo en cuanto a esta opinión, ¿no? De qué Dios y qué mediador. Nosotros como cristianos, de quien hablamos es del Dios de la Biblia, que se ha revelado en la Biblia, y de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Creo que por ahí podemos encauzar el tema. Antes de llegar ahí tenemos que andar un largo trayecto. Ahora, sí hay una cosa que creo que es importante profundizarla específicamente, aunque ya lo habéis rozado los dos. Creo que eso es muy importante. Tú, Carlos, ya te has acercado y has dado algún paso más. Entonces, Camilo, yo te voy a dejar una pregunta, pero específica, y la respuesta ha de ser igual específica. ¿Qué nos separa de Dios? Si no podemos relacionarnos directamente, hay otra cosa más. Dios es espíritu puro. Entonces, eso añade una dificultad agregada. ¿Qué nos separa de Dios? Bueno, la pregunta tiene su miga, ¿no? En relación con lo que, permíteme sin escaparme de la pregunta, lo que hablaban ellos, ¿no? De ese Dios que está ahí, que es un Dios omnipotente, que es un Dios, entendemos que es un Dios soberano, que tiene todo el universo, como tú dices, Daniel. Yo lo que me he encontrado con gente pensante y con algún científico, alguno me tiene venido con la pregunta como se lo hacía Albert Einstein, ¿no? Diciendo, yo creo, evidentemente viendo la maravillosa naturaleza del universo y como todo está también formado, también diseñado, yo creo evidentemente en un Dios. El problema siempre surge diciendo, pero que me hables de un Dios personal, de un Dios que puede tratar conmigo como ser humano, eso es lo que me cuesta a mí entender, o eso me lo han dicho más de una vez, y gente muy pensante, o sea, no estoy hablando de gente muy metida en la filosofía o en la ciencia, ¿no? Y a mí me costaba darles a entender que sí, que siendo Dios, ese ser tan grande, maravilloso, diseñador que hay en el universo, que yo pudiera tener un simple mortal, una persona de a pie como soy yo, o sea, un currito, vamos a decirlo. Y esto, Camilo, esto es como estar viendo el Tour de Francia y salen en la contrarreloj y tú ya estás en la meta. No. La pregunta específica es, ¿qué nos separa de Dios?
de ese Dios santo, sublime, todopoderoso. ¿Qué nos separa? Es que por un lado me obliga a seguir más allá de la meta. O sea, lo que me separa de Dios, evidentemente, es el pecado. Es mi naturaleza pecaminosa con la que he nacido y, evidentemente, eso me limita totalmente el poder acercarme a Dios. Y la siguiente pregunta, que Carlos también iba por ahí, también nos dirige hacia el final. Evidentemente, Jesús, Dios hecho hombre, es el intermediario y la persona que nos puede acercar a Él, ¿no? El próximo día voy a hacer un programa de 4 minutos. Oye, porque... Es que la pregunta No, perdona. Daniel, te estás presentando la pregunta. Lo que se pregunta. Bueno, pero vamos a ver, el tema y la pregunta es muy buena. O sea, realmente existe la necesidad de un mediador. Esto, empezando por aquí, ha de estar reconocido absolutamente por todos los oyentes y los que no nos estén escuchando en la radio. Pero entonces, ¿por qué hay una necesidad del mediador? No, esa sería ya... La cosa no llegó ahí todavía. Es que si no vamos poco a poco, va a haber personas que están escuchando el programa y no se van a enterar. Y esto es muy importante. Camilo ahora sí ha dado la respuesta, pero la ha dado en 4 palabras que incluso habría que explicarlas. Sí. Entonces, podemos relacionar... Yo quería llevarte la pregunta en el sentido amplio de, digamos, el ser humano cuando se pregunta por un Dios, la pregunta viene siendo, ¿hay un Dios personal que pueda tratar con nosotros? ¿O es un Dios impersonal que ha hecho una creación y nos ha dejado ahí y que nosotros hagamos de nuestra capa un sallo, hablando en plata, ¿no? La pregunta, o sea, pienso que el tema debe empezar por ahí, porque si no, ya vamos a lo que dice Carlos. Tenemos que ir a un mediador y tenemos que ir a la persona de Jesús impertinablemente porque no hay entre otro mediador. Bueno, ya está. No se me ocurre otra respuesta. Cerramos el programa y ya está. O sea, es que mira que es fácil, mira que es fácil. Esto ya parece una tertulia de una televisión que yo jamás... Bueno, pero la pregunta, Daniel, entonces es ¿por dónde quieres llevar el tema? ¿Por dónde quieres llevarlo esa tertulia? Esto ya no parece una tertulia normal. A ver, de verdad, de verdad. Vamos a ver. Yo he intentado dar una brevísima semblanza de lo que sabemos, y no sabemos mucho más que eso, de Dios. Podemos usar muchas palabras, muchos términos, pero no sabemos mucho más porque sabemos lo que Él ha querido que sepamos. Eso. Bueno, ahora, ¿podemos relacionarnos directamente con Él? Es evidente que no. Ahora, ¿qué nos separa de Dios? ¿Qué nos separa? Nada más que eso. ¿Qué nos separa? Si, por ejemplo, yo quiero ir a visitar, mira tú que hay mucha distancia, ¿no? Si quiero ir a visitar el Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, que es el mejor observatorio astronómico de España, pues yo tengo que pedir una cita, un día, que me reciban allí, formar parte de un grupo quizá, y es bastante complicado. Es decir, yo no puedo llegar a la isla de La Palma, subir hasta el Roque de los Muchachos, que es el punto más alto, y decir, yo estoy aquí, que quiero entrar en el observatorio y ir al telescopio donde se vea, yo qué sé, pues las lunas de Júpiter o no sé, pues mucho más allá, ¿no? O Sirio, o Betelgeuse, o quien sea la estrella. Quieto parado. Tú eso no puedes hacerlo así. Tienes que apuntarte, pedir por internet una cita, tal y tal. Bueno, si esto nos está pasando ahora. ¿Quieres viajar a no sé dónde? Hombre, a mí me contaron aún ayer, tuve que hacerme una prueba antes de salir de Madrid y otra prueba al llegar a Vigo. Así. Y si no, no me dejaban entrar en Vigo. Bueno, pues ¿cuánto más relacionarnos con Dios? ¿Qué nos separa de Él? A ver si podemos explicarlo un poquito, porque estamos saltándonos todas las estaciones y no hemos pasado ni por la mitad. A ver si, a lo mejor es que yo no me he explicado bien, pero eso le da calor a la tertulia, Así que, como estabas en el uso de la palabra, Camilo, pues puedes continuar. ¿Qué nos separa de Dios de manera específica?
Hombre, yo te lo he dicho telegráficamente, pero poco más también puedo añadir. Y si no, que me contradiga Carlos o Flor o el del carrito de los helados, el que sea, ¿no? O sea, para mí el único impedimento que me aleja de Dios, que me impide, digamos, comunicarme con Él de cualquier manera, es mi pecado, mi naturaleza pecaminosa. Y extenderlo más me cuesta, ¿no? O sea, sé que mi madre me concibió en pecado, como dice el Salmo 51, y por tanto ese pecado impide acercarme a un Dios santo, a un Dios que es maravilloso, todopoderoso, amor, y evidentemente su naturaleza es incompatible con la mía. Tiene que haber un intermediario. Bueno, yo no he hablado todavía del intermediario. Pero yo lo dejo ahí. Yo sé que, claro, es que... Ya Carlos lo dejó caer también antes. Estáis en la meta y todavía no hemos salido. Ahora, hay una segunda pregunta que todo el mundo se la hace, ya que Carlos antes mencionaba que no hay ninguna civilización en el mundo que no se haya planteado la existencia de alguien superior y la necesidad de congraciarse con ese ser superior cuyo nombre no conocen y de él pues se hacen una idea porque Dios ha puesto conciencia en todos nosotros, entonces sienten la necesidad de congraciarse con ese ser superior porque de alguna manera saben que tienen que dar cuentas y que Dios puede castigar las cosas que hacen mal. Ahora, de ahí surge algo que es conocido en toda la tierra y en todas las civilizaciones, también en la nuestra. Así que esto va ahora para nuestra profe. ¿Podemos hacer algo por nosotros mismos para superar lo que nos separa de Dios? Es decir, para acercarnos a Dios, saltándonos la separación. ¿Podemos hacer algo nosotros, Flor? Bueno, pues yo creo que por la forma por la que hemos perdido la relación con Dios, nosotros tenemos una naturaleza que haga lo que haga, nunca va a alcanzar el poder restablecer esa relación. Entonces creo que no podemos por nosotros mismos hacer nada que pueda solucionar el problema que causamos nosotros mismos. Y necesitamos ayuda externa para poder resolver ese problema. Bueno, hay creo que una ilustración que de vez en cuando hacemos o se nos presenta. Esto es como si hubiese una enorme fractura, un enorme abismo y nosotros no tenemos medios de ningún tipo para hacer un puente y pasar por encima de él. Creo que esa es la idea que Flor nos acaba de dar. La idea de alguna manera, poder saltar el abismo. Entonces, bueno, Carlos, tú podrías ampliarlo un poquito sin salir de ahí. ¿Por qué no podemos? Porque lo que no cabe ninguna duda es que todas las personas que vivimos en este mundo, más o menos, nos sorprendemos o se sorprenden o se dan cuenta que están haciendo esfuerzos de tipo moral para, de alguna manera, congraciarse con Dios. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos? Si puede ser breve, porque y de nuevo volvemos, como tú dices, ¿no? En todas las culturas se levantan, pues bueno, altares, se levantan sacrificios, ¿verdad?, para aplacar a este Dios o para congraciarse o incluso para buscar su voluntad por medio de profetas y bueno, y seres que hagan de intermediario. Pero bueno, la palabra clave que has mencionado ha sido un puente, ¿no?, que nos vuelva a relacionar con Dios. Y en este sentido, creo que podemos ya encontrar algo de luz. O llámale camino, un camino, ¿verdad?, de reencuentro. Y de esto habla mucho la Biblia. Pero te voy a poner un ejemplo, una ilustración que me pasó de niño cuando nos perdimos. Íbamos un grupito de niños en un pueblecito
allí en la provincia de Gerona, y éramos mis primitos y yo, pues seríamos niños de 8 años, y junto con mi tía nos perdimos en un bosque. Es un bosque que se halla entre 2 pueblos, era un bosque pues bastante conocido, pero íbamos de un pueblo a otro para ir a merendar aquel día, y por la noche pues los niños jugando y jugando retrasamos la hora de regreso, y al atravesar el bosque se hizo negro, una niebla, y mi tía se perdió. Yo, que era el mayorcito, a lo mejor yo tendría ya 10 años y mis primos tenían 8, estábamos perdidos, pero digo, no, de aquí hay que salir. Pero bueno, por más que intentábamos salir, no había forma de salir de allí, nos habíamos perdido, no había camino, no había forma de salir. ¿Cómo llegar a casa? ¿Cómo reencontrarnos nuevamente con nuestro hogar, verdad? Y bueno, ¿qué solución había? Por nuestra parte, ninguna. ¿Sabes cómo se solucionó todo? Pues al cabo de bastante tiempo y ya de noche, vimos una lucecita que se acercaba y que vino a nosotros. Y era mi tío, que como habíamos tardado tanto en llegar a casa, salió en nuestra búsqueda. Y entonces él, con su linternita, ¿verdad? Y conociendo, por supuesto, todos aquellos parajes, él fue el que llegó hasta nosotros y nos dijo, seguidme, le seguimos y salimos de aquel bosque y estábamos perdidos. Por nosotros mismos no hubiéramos podido nunca, absolutamente nunca, hallar la salida y el reencuentro con nuestra casa, con nuestro hogar en aquella negrura. Pero tuvo que venir alguien de fuera que fuera luz y que conociera el camino. Y no sé si esto ya nos habla un poquito de alguien. Uh-huh. Muy bien, hemos llegado a un buen punto. Vamos a hacer un alto aquí y vamos a volver de nuevo a nuestras pizcas de adobo musical y escucharemos de nuevo al Concentus Musicus Bien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt, interpretando otra pieza de una obra de Händel, en este caso será del Mesías. Y la gloria del Señor. En este tema se canta de un maravilloso acercamiento de Dios a este mundo por medio de Jesucristo. Más o menos la idea, Carlos, que tú acabas de contarnos ahora encaja mucho con esto como algo que solución, pero a eso llegaremos después. Así que vamos a escuchar al Concentus Musicus Bien, dirigidos por Harnoncourt, cantando este conocido coro del Mesías.
Bien, pues después de escuchar este tema para coro del oratorio El Mesías de Händel, pues continuamos adelante con nuestro tema y vamos avanzando. Yo es que no quería saltarme etapas con una cosa muy sencilla, porque a veces no nos damos cuenta cómo funciona la mente de las personas que escuchan. Entonces hay otra pregunta. Tú, Carlos, nos contabas ahora de tu tío que fue a buscaros y gracias a él pudisteis aquella noche dormir en casa. Si no, tendríais que dormir en el bosque. Exacto. Y aunque fuera más o menos cercano, conocido y no había leones, pero a pesar de todo, pues no iba a ser nada. Uno de los días que pasé más miedo de mi niñez y, como puedes imaginarte, inolvidable. Seguro. Entonces, hay una pregunta. Y me gustaría que le entráramos exactamente. ¿Podrán ayudarnos las personas de gran santidad que haya en nuestro entorno? ¿Podrán ayudarnos sin salir de ahí? Personas que estén vivas y que sean especialmente perfectas moralmente, ¿podrán ayudarnos a superar ese bache? Flora, ¿a ti qué te parece? Pues a mí me parece que sean como sean, por muy santas que sean, por muy perfectas que sean en sus comportamientos, no van a poder ayudarnos. Porque interiormente, una vez que nos perdimos en el pecado al principio del mundo, todo ser nacido, a partir de ahí, nació con eso en su interior. Entonces, por mucho que exteriormente tengamos buenas actitudes, buenos comportamientos, buenas conductas, interiormente estamos, por decirlo de alguna manera, maldecidos. Entonces, no va a haber nadie un ser semejante a nosotros que nos pueda ayudar a nosotros a superar ese tema. Bueno, yo creo que esto ahora tiene que ser súper breve, pero que esto tiene una explicación muy sencilla. Camilo, ¿por qué no pueden ayudarnos otras personas que son de un nivel moral muy superior a nosotros? ¿Por qué no pueden ayudarnos? Muy breve, muy específico. Bueno, yo aquí tengo que forzarte a una segunda pregunta. Estamos hablando de gente buena, santa, pero creyente en Jesús de Nazaret, o gente santa que no es creyente. Concrétame más la pregunta. No, estamos hablando de personas vivas en este mundo cuyo nivel moral sea tan alto que nos parece que esas personas nos pueden echar una mano para ayudarnos a saltar el abismo. Es decir, nuestras fuerzas sumadas con las de ellas, saltar el abismo. Esa es la idea. Entonces la respuesta es muy sencilla, pero ya te la ha dado Flor también, de forma clara, ¿no? Por muy santa y muy perfecta que sea una persona, si no tiene nada más que eso, evidentemente no me puede ayudar en absoluto. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿me llevas un poquito a la meta? No te lleva a ninguna meta. Estamos ahí. ¿Por qué no me puede ayudar otra persona, sea quien sea? A ver. Porque está como tú. Porque aunque haga lo que haga, esa persona tiene la misma... Ningún ser humano da la talla. El fracaso del ser humano desde que está en este mundo es ese precisamente, que ningún ser humano da la talla para servir como puente con este Dios soberano y santo y perfecto. Ninguno de nosotros podemos dar un salto tan potente, ¿verdad?, de llegar allí, por muy santos y atléticos que seamos. Es parecido a lo que os comentaba en aquella ilustración. Sin una luz, sin una linterna, estábamos allí y no podíamos salir de aquella negrura. Ha de venir la luz a nosotros, alguien que sea la luz, alguien que sea el camino. O sea que estamos enfocándonos un poquito ya. Es que es mucho más sencillo. Es que esto debiéramos de conocerlo bien. Cualquier persona por sí misma que viva en este mundo, sea quien sea, no tiene la capacidad
de servir de intermediario, porque está en las mismas circunstancias que nosotros. Bueno, llegados aquí es evidente que tenemos que avanzar sencillamente porque el programa solo dura 1 hora. Si durara 2 horas, a lo mejor podíamos alargarlo un poquito, pero no ha lugar. Entonces, yo tengo una primera pregunta. Según la Biblia, y lo que hemos afirmado sale del texto de la Biblia, nuestra incapacidad para relacionarnos con Dios y la imposibilidad de una ayuda humana que sería como nosotros y por lo tanto tampoco es el material válido para establecer una relación con Dios. Y ahora viene una siguiente cuestión. ¿Ha previsto Dios una solución para nuestra situación? Bueno, y empiezo por Carlos mismo. Bueno, pues efectivamente, y desde el principio en que se rompió esta relación con Dios, ya desde el principio se prometió una solución. Y la solución queda muy clara ya en el primer libro de la Biblia, en Génesis, ¿no? Que de la simiente de la mujer vendría ese Salvador que restauraría esta relación con Dios. Y a lo largo de toda la Biblia, pues se está esperando la llegada de este mediador, de este Salvador, y esta es la historia de la fe cristiana, esperando, y ahora lo celebramos en la Navidad. Ha llegado finalmente. Y bueno, ¿quién es este Salvador? ¿Quién es este Jesús, no? Y ahí ya es cuando entramos en materia. Es el Dios hecho hombre, el único que puede hacer de puente, porque es completamente Dios y completamente humano, de tal forma que nos garantiza en cuanto a su humanidad, pues la identificación plena con él, a excepción del pecado, ¿verdad? Y en cuanto a su naturaleza divina, pues que él es poderoso para realmente obrar esa salvación y trasladarnos al reino, ¿no? De Dios. Bueno, esto hay que ampliarlo y explicarlo de nuevo. Tú has dicho algo que es muy importante. Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre y por lo tanto tiene el contacto total con Dios porque es Dios, es uno con el Padre y tiene el nuestro porque es un hombre como nosotros. Pero hay por el medio un problemita. Sí. Y el problemita que hay es que nosotros no podemos conectar con Dios directamente porque estamos cargados de culpa. Exacto. ¿Cómo se ha arreglado eso, Flor? Bueno, yo, si me permites, antes de te voy a contestar a esa pregunta, pero quería explicar para quien nos esté escuchando que la solución que Dios proveyó es una solución definitiva. Y para que el hombre entienda que esa solución es definitiva, durante el tiempo de la promesa, hubo personas que Dios estableció como, digamos, intermediarios de su palabra, que eran los sacerdotes. Y que durante ese tiempo se demostró que no había manera de que ninguna persona fuera capaz de establecer ese vínculo con Dios y fuera capaz de ayudar a los demás a establecer ese vínculo con Dios. Entonces, la solución y la promesa que se cumple en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús es que ese perfecto mediador, ese perfecto sacerdote, según un orden que no existía antiguamente, nos da la persona perfecta, tanto en humanidad como porque era perfectamente hombre y perfectamente Dios, que suple todo lo necesario para que esa relación se pueda restablecer. Camilo, ¿tú podrías darle un toque más a esto?
La solución que Dios ha establecido es Dios hecho hombre, es decir, la segunda persona de la Trinidad se hace hombre en el seno de María, perfectamente hombre, perfectamente humano, sin dejar de ser perfectamente Dios. Pero tenemos un problema por el medio, y el problema por el medio es que nosotros, toda la humanidad, somos culpables. ¿Y cómo se arregla esto con el mediador? Bueno, históricamente, si hiciéramos un análisis en profundidad de la historia de las religiones del mundo, de todas las creencias, desde las animistas en el África, yo que sé, por Asia, las ideas orientales, en cualquier tiempo de la historia y del tiempo, si lo tuviéramos que resumir en pocas palabras, es un esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, y ese esfuerzo que hace el hombre por acercarse a Dios es imposible, no da conectado con él, ¿no? ¿Cuál es la solución? Como Carlos o Flor indicaban, el esfuerzo no está en lo que el hombre quiere hacer para acercarse a Dios, sino en lo que ha hecho Dios por acercarse a nosotros, ¿no? Y por ponernos ese mediador, ¿no? Jesucristo, todo Dios y todo hombre. Eso sería, digamos, el meollo de la cuestión. Pero ahí falta algo muy importante que forma parte, que consuma la solución. Ese algo muy importante. Carlos, ¿qué nos falta ahí? Bueno, es evidente que para que unas relaciones vuelvan a su cauce, alguien tiene que restaurar los platos rotos, ¿no? O aquello que se ha quebrantado. Y en este caso, el pecado, que es lo que ha quebrantado esa relación, hay que pagarlo. O lo pagas tú o lo paga alguien, ¿no? Pero Dios, en su justicia, para recibirnos, bueno, necesita que ese pago, esa deuda quede saldada. ¿Qué ocurre? Pues que es una deuda tan grande y tan millonaria que no hay forma humana de pagarla. Ahora bien, el Dios hecho hombre, precisamente por ser infinito en sí mismo y divino, puede pagar esa deuda. Y como se ha encarnado, es decir, que ha tomado naturaleza humana, puede perfectamente ocupar nuestro lugar o identificarse con nosotros, ¿verdad? Para ocupar nuestro lugar y sufrir el castigo de nuestro pecado, pagar esa deuda, y todos aquellos que estamos con él, en él, ¿verdad? Pues vernos beneficiados de esa justicia, de tal forma que podamos entonces sí que ser aceptados por Dios, no por nosotros mismos ni por nuestros sacrificios que hemos hecho, sino por el sacrificio que ha hecho este perfecto mediador con este perfecto sacrificio. Bueno, ahí hemos llegado al punto clave, y para mí esto descubre algo que me parece muy importante, y creo en general, ahora hablo en general, creo que en general en el mundo cristiano y en el mundo evangélico en particular, hemos perdido de vista, nos hemos olvidado de las columnas de la doctrina, de la teología, si queréis. A mí me gusta más decir doctrina, porque teología parece así como muy universitario o de otro nivel. Y esas columnas es necesario tenerlas claritas, porque si no, nuestro mensaje cojea. Y efectivamente, la muerte y resurrección de Jesucristo son las que sellan la garantía de salvación, aunque hay un paso más. Y ese paso, en un momento determinado, en el Evangelio de Juan aparece esto: a Jesús le preguntaron qué obra debían hacer para agradar a Dios. Y Jesús dio una respuesta rotunda. Dice: la obra es que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí llegamos a un asunto que también es vital. No podemos hacer nada. Lo que hagamos nosotros no sirve para nada porque está contaminado y por lo tanto no sirve para nada. No podemos añadir ni sacrificios ni comportamiento. Nada sirve
para decir, Dios, ahí tienes mi vida y va cargadita, así que eso por lo menos una milésima parte la puedo ganar yo por mí. Pues no hay nada que sirva. Lo único que sirve es Cristo, que dio su vida de perfecta humanidad y perfecta deidad, dio su vida en la cruz y resucitó para garantizar para la eternidad la seguridad de los que creen en él. Si podemos en, no sé, pues, minuto y medio, resumir Juan 3:16, sería fantástico. Camilo, ¿te atreves? Resumir Juan. Bueno, se dice que es el Evangelio o la Biblia en miniatura, ¿no? Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que tengamos en él vida eterna, ¿no? No, me sobra un minuto. Juan 3:16, creo que aquel que lo medite y que lo lea con calma en casa, coja ese verso, tiene toda la Biblia en esencia. Yo pienso que eso es toda la verdad y si tuviera que rescatar, digamos, un solo verso de la Biblia, es el que tú has mencionado. Sí, aunque después hay que explicar cada paso de los que aparecen en ese versículo, pero efectivamente es así. De hecho, la única obra que no es obra en cuanto a mérito, que esto también es importante, no es obra en cuanto a mérito, sino que sencillamente agarrar el salvavidas que se nos ofrece para ser subidos al barco que nos ha rescatado del naufragio, por poner una idea que es bastante entendible, ¿no? El salvavidas es sencillamente cree en Jesucristo que te ha sustituido en la cruz y ha resucitado para responder por ti y tendrás vida eterna. Eso es lo que promete el mismo Jesucristo. Y esto es fundamentalísimo. No valen ayudas externas. No hay ayudas que valgan, solo la suya. No hay. El apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo más cercano, que era Timoteo, le dice allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, le dice, solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahí dejamos ya nuestro tema, porque el tiempo nos está atropellando de una manera que no puede ser, porque aún tenemos que ofrecer nuestra tercera pizca de adobo musical y es parte, además tiene que ver directamente con el tema. Así que, pues, muchas gracias a los contertulios que hoy les he hecho sufrir un poquito porque les he estado contradiciendo y frenando y bueno, pues creo que no lo han pasado bien. Pero muchas gracias por vuestro tiempo, Carlos, Camilo, Flor, gracias por este tiempo en el cuarto de atrás. Siempre lo pasamos bien. Inicia su 28 cumpleaños en este año. Y antes de terminar, pues te ofreceremos un tema que es el tema de cierre del oratorio El Mesías de Händel, también interpretado por ese grupo de Wiener con centros músicos bien dirigido por Nikolaus Harnoncourt. Y este tema, aunque el último tema del Mesías es el Amén, o sea, es el final, pero incluido en ese mismo tema está la primera parte que escucharemos ahora, que es un tema grandioso. Digno es el Cordero, que es una de las grandes alabanzas que aparece en el libro del Apocalipsis. La alabanza al Cordero de Dios, así lo presentó Juan el Bautista de una manera, digamos, oficial. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Cordero de Dios que se viene a ofrecer, y esto sería mucho más largo de explicar, y por lo tanto me niego a explicarlo porque sería muy largo, pero el himno que aparece también en el libro del Apocalipsis, aparece un canto al Cordero en los primeros capítulos. El Cordero de Dios canta este coro, que es un coro muy especial y con todos
expertos del más alto nivel en la música, y con ellos cerramos este cuarto de atrás. Y ya sabes, te esperamos, si Dios quiere, la semana que viene con otro tema que procuraremos que sea un tema más bien monográfico, porque de esa manera nos mantenemos en un mismo tema, o a lo mejor dos temas, uno para la primera parte y otro para la segunda parte. Así que bienvenidos al año 2022 desde el cuarto de atrás, y sí, si Dios quiere, os esperamos la semana que viene. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.